Muchas gracias. Vamos a intentar que sea una mesa así ágil, aunque seamos muchos, ¿no? Y para empezar por agilidad, en lugar de contaros la vida de cada uno de ellos, cuento la mía para empezar. Soy Quino Fernández, dirijo Aticolab, que es la aceleradora de startups del Grupo Ático, que a lo mejor conocéis de coworkings. Somos probablemente el único grupo de coworkings que además tiene aceleradora y pequeño fondo de inversión, y trabajamos en ello. No soy el CEO de Aticolab, cada vez que la gente me confunde tengo un problema, ¿vale? Y ahora os pediría casi con la misma brevedad, si os podéis ir presentando vosotros y empezamos la mesa redonda. Vale, pues venga. Bueno, yo soy Alicia Cantalejo, formo parte del equipo del área de transferencia, innovación y empresa de Tecnocampus, donde sobre todo acompañamos a emprendedores y emprendedoras desde todas las fases, la fase idea, creación, crecimiento, con diferentes recursos estratégicos. Hola, yo soy Josep Casas, he fundado dos empresas en la comarca, una es Naturitas, que la vendí a Uriac en 2019, y otra es Food4Jo, que estamos aquí en la Torre de Ara, y luego tenemos un fondo con Inés, que es la chica que han estado hablando antes, Real Ventures, y por último tengo una empresa que se dedica a plantar pistachos, que se llama Europistachos. Yo soy Martí Manén, soy de Mataró, he montado más de 4 empresas como emprendedor en serie y he invertido en más de 30 en diferentes proyectos. Yo soy Mario, director de inversiones de Encomenda, fondo de 30 millones de euros para invertir en compañías digitales en fase SEED. Un placer conoceros. Yo soy Miquel, director de empresas Day One. Es el segmento dentro de CaixaBank para apoyar a emprendedores, empresas que tengan algún tipo de innovación, digitalización. Y bueno, la mayoría me conocéis porque es el tercer año que participamos en este panel. CaixaBank de igual es como Aticolab y Ático, ¿no? Sí. Es la parte de emprendimiento de la Caixa. Correcto. ¿Vale? Venga, el título, como veis, es así bastante interesante, Startups para la Revolución, quiere decir cualquier cosa, ¿no? Pero hemos pensado que la revolución empieza primero por casa, ¿no? Y un tema que me parecía interesante tocar aquí es lo que es el ecosistema del Maresma, de Mataró en concreto, y ampliado, si queréis, a Barcelona. Hablar un poquitín de cómo está el ecosistema ahora mismo a nivel local y qué se está trabajando aquí. Y lo digo porque además la mayor parte de los ponentes o trabajan en el Maresma o son de aquí. Alicia, tú como representante de Tecnocampus, ¿nos das tu primera opinión? Bueno, yo un poco para explicar, ya que estamos con startups, antes de poder explicar, ¿no?, el acompañamiento a startups, decir que Tecnocampus es un ecosistema que conecta universidad, empresas, startups, conocimiento, tecnología, innovación, además corporaciones y también institución pública, y sobre todo lo que hacemos es acompañar a las startups en todas las fases, desde la fase idea, validación, lo que es también la fase de aceleración y el crecimiento, a través de diferentes programas, que no sé si tengo tiempo para explicar alguno. Sobre todo, lo que encuentro yo en lo que es, ¿no?, cuando hablamos a nivel local, y que por eso Tecnocampus acompaña a las startups, a nivel de emprendedores y startups nos encontramos que con mucha motivación, muy formados, con mucho talento, pero luego a la hora de saber cuál es su cliente, validar cuál es el problema, definir un poco la propuesta de valor, ahí vemos que van perdidos y sobre todo que les falta orden, les falta un paso a paso, y ahí es donde Tecnocampus, pues con sus programas les acompaña. Yo siempre digo, ¿no?, el éxito a mal orden. Bueno, en general el emprendedor de startups es novato, pero el que es joven y está estudiando todavía más novato, ¿no? Yo tengo frente a esto, estamos notando, y me voy al otro extremo, al señor del dinero, el que mueve el dinero de la banca en la comarca. Uno de ellos, Pep también pone en dinero. No, más que nada, si tú estás notando un incremento de proyectos de emprendimiento que vienen a la banca a mover dinero, o ponerlo, quitarlo, etcétera, en los años que llevas trabajando aquí o con tus antecesores. Sí, desde luego. Day One existe desde el 2017 y no estaba presente en Cataluña, y ahora desde hace 3 años pues sí que estamos presentes fuera de las grandes capitales. El hecho de que estemos aquí en el Maresma es porque cada vez hay más proyectos de emprendedores, no se quedan solo en las grandes ciudades, entonces sí que vemos un crecimiento exponencial de talento en centros como Tecnocampus, pues que da una formación y nacen proyectos, y eso requiere pues de partners como nosotros, financieros, pues que intentemos apoyar. O sea que vemos un crecimiento exponencial. Y el señor que ha emprendido en la comarca, sí. Claro, al final consideramos todo lo que es la periferia, hasta incluso Mataró, los que somos más barcelonacéntricos, consideramos que todo es Barcelona. Realmente tú has estado siempre aquí físicamente, tu oficina siempre ha estado en el Maresma. Sí. ¿Cómo lo ves tú? El decir, no, es que es mucho mejor emprender en la Yo corona. creo que es mucho mejor. De hecho, sí, el ejemplo número 1 es Estados Unidos, en Silicon Valley. Tú miras San Francisco y realmente donde están las empresas
es a una distancia incluso más lejana a lo que es Barcelona versus Mataró. Realmente es donde tienes, primero de todo, el coste de la vivienda más barato, más asequible, no diré barato, porque no lo es, pero es más asequible, donde tienes además, yo creo que el entorno te ayuda a abrir la mente más, a ser más innovador porque hay más naturaleza, y luego tienes un polo de atracción de gente que viene precisamente por la playa, por la montaña, todo cerca. Te atrae mucha gente que viene, ¿no? El talento yo siempre digo que, y he fundado otras empresas, por ejemplo, Europistachos, estamos en Tàrrega, que está a menos de 1 hora en autobús del centro de Barcelona. O yo soy de Manresa, que al final está a 1 hora de Barcelona. No tiene incentivo, yo creo que no hay mucho incentivo, aparte de ir a buscar dinero, que es la única cosa que yo creo que sí que está... Pero si el dinero viene aquí, se lo trae dinero. Yo creo que lo único que los grandes núcleos financieros son Barcelona y Madrid, ¿no? Y en Londres, París, Berlín. Pero que al final, para montar la empresa, el inversor le vas a ver una vez cada 30, 60 días. No hace falta estar cada día con él, ¿no? O sea, no te ves viajando cada semana a la Plaza de Cataluña. No, yo creo que al contrario, es el último sitio donde tengo que viajar. Bueno, será que venda algo a los guiris, ¿no? Pero... Perfecto. A ver, este es un tema que queríamos tocar, que nos parecía importante. Si vosotros tenéis algo que aportar, si no pasamos al segundo tema que teníamos para... ¿Tenéis algo que aportar al respecto? No, simplemente yo soy de Mataró y creo que si estás en un sitio más pequeño tienes menos respeto a lo que son las instituciones, ¿vale? ¿Por qué en Barcelona hay mucho más emprendimiento, mucho más potente que Madrid? Porque en Madrid está mucho el capital, muy ministerio, grandes corporaciones y lo normal tu carrera profesional es que te vayas a trabajar ahí. Y en cambio en Barcelona te tienes que buscar la vida. ¿Y por qué los inversores históricamente han venido más a Barcelona? ¿Y por qué hay más negocio de startups en Barcelona? Pues lo mismo está pasando en Mataró. Es decir, a veces hay gente en Barcelona que queda alumbrada, pero desde el radio, y además se vio muy bien, como tú has dicho, pues se puede emprender con mucha más libertad y con mucho más descaro. Claro, entonces, claro. Y que yo creo que los inversores se han habituado a moverse. Es decir, yo creo que en 2016, cuando empezamos en Encomenda, pues tú te ibas a un evento de una comunidad autónoma quizá no tan poblada y habían 2 inversores, ¿no? A raíz del COVID la gente descubrió pues, que hay un, digamos, talento más repartido por la geografía nacional y de repente, de alguna manera, aparece, ¿no? Pues esa mentalidad de salir a buscar. Y bueno, y esto está visto en lo que son los datos. Nosotros, por ejemplo, en Encomenda, el primer exit que hicimos en el primer fondo pues fue una compañía de Castellón. Ahora, este año, si todo va bien, pues se puede acabar vendiendo una compañía del norte de España, de un pueblo muy, muy pequeño. Entonces, creo que también el hecho de que cada vez más haya exits en geografías fuera de lo que es Barcelona-Madrid, pues incentiva un poco también al inversor que pierda miedo, ¿no?, a esa tesis inicial que había de decir, no, es que el talento se concentra en Barcelona, Madrid y como mucho un par de ciudades más. Al final el ejemplo, o el predicar con el ejemplo, ayuda mucho a que el inversor, que es un poco miedoso, pues se vaya atreviendo cada vez más. Bueno, hay un problema que quedó muy resuelto por el teletrabajo desde el COVID, que es el captar personal, ¿no? Cuando tu empresa crece, y yo entiendo que al final hay mucho talento local aquí en Mataró, como lo puede haber en Tàrrega, ¿no? Pero cuando necesitas tener 100 empleados, las empresas que tienen 100 empleados sentados en una mesa sí que están en Barcelona. ¿Cómo lo veis esto? Nosotros en Food for Show tenemos 2 núcleos de trabajo, uno en Mataró y otro que está en Ribadumia, un pueblo de 600 habitantes de Galicia, de Pontevedra, que es donde tenemos la fábrica. Tenemos ahí 40 personas y aquí el resto que somos unos 80 en total. Y al final es verdad que el teletrabajo y todas las tecnologías estas nos permiten estar menos ubicados y eso es un facilitador. Yo creo que es un facilitador no tener que estar viéndote la cara con todos cada día, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto en Encomenda, incluso en otras compañías con las que hemos colaborado, es que los propios equipos, en función del tipo de equipo, va a una geografía concreta, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, compañías que venden a B2Bs grandes, como esos equipos están localizados, por ejemplo, en Madrid, pero luego tienes el equipo tecnológico dentro de lo que son los headquarters y un tercer equipo distribuido en otra geografía por el motivo que sea, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir viendo cada vez más cierta presencialidad, porque yo creo que el teletrabajo al 100% pues, se ha demostrado que no es tan eficiente desde un punto de vista de creación de cultura, pero vaya, que tener 3-4 equipos repartidos, bien cohesionados y cada uno donde puede generar más valor en función también del talento disponible en esa región, tiene todo el sentido del mundo. No, y obviamente mejor tener la oficina aquí al lado de la playa que la Plaza de Cataluña. Sí. Bueno, nosotros en nuestro caso, claro, al ser un ecosistema, o sea, Tecnocampus, que tiene también
instalación de empresas, el parque empresarial, tiene 4 incubadoras para instalarse startups, pues sí que es verdad una época más de teletrabajo, pero después, cuando a veces voy a visitarlas a hablar con ellas, muchos me dicen, no, es que prefiero venir. Piensa que también tienen todo el ecosistema, tienen otras startups, pueden hablar con otras empresas, hacemos networkings, también para un poco, ¿no?, provocar ese encuentro para poder compartir. Bueno, es un argumento de venta que tenemos los coworkings también, claramente. Oye, hay un segundo tema que queríamos tocar, que es el otro tema de moda. Creo que es importante hablarlo porque es que los que estamos barcelonacéntricos no lo ignoramos a veces, ¿no?, esta parte. Pero un tema por dar un salto importante, ¿no? El tema de moda es la IA, ¿no? Y aquí estamos hablando de startups para la revolución. Sí. ¿Hasta qué punto nos va a afectar, cómo nos afecta? Y sí me gustaría tocarlo bajo ciertos puntos de vista, porque aunque todos sois inversores, bueno, menos Alicia tal vez, la IA es una herramienta que hemos de usar, pero también es una feature que puede tener nuestro producto o servicio. Entonces, en el entorno en que os estáis moviendo, y suelto la pregunta a un par de vosotros, ¿cómo está afectando tanto en el uso interno como en la introducción del producto la IA a las startups con las que trabajáis? Por ejemplo, Mario. Es que hablar de ella es como hablar de medicina, ¿eh? Es decir, hay muchas ramificaciones y muchas cosas que se pueden hablar. Es decir, hay que saber entender muy bien que la IA, para que sea valiosa, uno, depende de contexto, depende de cierto dato propietario y depende, digamos, de tenerla suficientemente bien integrada dentro de lo que es la operativa dentro de la compañía. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, nosotros a nivel portfolio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que las empresas del portfolio están siendo capaces de, uno, sustituir perfiles con IA, no al nivel que probablemente se indica en redes sociales, que también yo creo que hay un exceso de optimismo, pero sí una reducción significativa. Dos, la maximización de la productividad de perfiles clave. Por ejemplo, algo que vemos es que antes, por ejemplo, equipos comerciales que dedicaban mucho tiempo a todo lo que no era comercial, es decir, sentarse a vender, pues toda la parte back office, CRM, preparación de materiales, tú ahí te montas un agente o un sistema multiagéntico para dar apoyo. Claro, tú tienes al comercial que en lugar de estar vendiendo el 50% del tiempo, pues vende el 90%. Y eso es un aumento de productividad muy interesante, ¿no? Entonces, sí que hay una parte, digamos, de reducción de contrataciones, la parte, digamos, de mayor eficiencia desde un punto de vista de perfiles, y quizá el último punto, que yo creo que es interesante, al menos para los que sois aquí más emprendedores, ¿no?, CEOs, que es esa parte de tener un copilot con el que debatir ciertas ideas, ¿no? A veces tenemos llorerías ahí con los CEOs de encomenda, ¿no?, y te cuentan que muchas veces están solos, porque cuando eres el CEO pues no puedes hablar con nadie, ni siquiera con tu socio, de ciertos problemas. Pues tener a alguien, aunque sea un ser artificial con quien poder tantear ciertas cuestiones que son un poco complejas, a veces ayuda, ¿no? Porque emprender va de personas y a veces necesitas un poquito soltar lo que tienes. Yo podría, ¿Sí? si me permitís, estoy de acuerdo con lo que dice Mario, ¿no? Las empresas que vemos, que gestionamos, están reteniéndose de contratar más gente, utilizan pues más la IA, ¿no?, para ganar en eficiencia, reducir costes. Es una tendencia que vemos, aunque también va por barrios, ¿no? Algunas empresas que son 100% tecnológicas, pues sí que lo aprecias más, en las otras pues van a otra velocidad. Y también puedo aportar la visión interna nuestra en el banco, que cada vez más los empleados utilizamos ChatGPT, Copilot, ¿no?, herramientas de IA que nos ayudan a ser más eficientes, nos ayudan al análisis de las empresas, o sea que es una tendencia que no tiene fin, ¿no? Sí. Tú, Martín, antes me has dado un dato muy interesante que me ha parecido a nivel de cifra del uso de la IA en vuestro departamento de ventas. Si lo puedes dar el dato, que me ha parecido muy bueno. En una compañía facturamos millones de euros. A finales del 24 decidimos que teníamos que hacer un proyecto, a ver si lo lográbamos, de un departamento que era el más grande, de si podíamos generar una IA que hiciera su trabajo. En este momento tenemos un 30% menos de personas, facturamos un 30% más y los costes de IA son inferiores a los costes que tenemos laborales. Y yo lo que me preguntaría, y creo, la gente dice, no, esto de la IA está sobrevalorado. La IA no está sobrevalorada. Si tu trabajo es una tarea, tienes un mega problemón. Es decir, si tu trabajo es una tarea, tienes un mega problemón, porque en 2 o 3 años lo hará un robot o lo hará un software.
Y esto es una realidad. Nosotros somos una empresa de España, bueno, operamos también fuera de España con esta compañía, pero somos relativamente pequeños. Esto a nivel macro, de verdad, una reducción de la gente que hace tareas repetitivas, porque no aportan valor. Y eso es real. Y nosotros nos estamos gastando decenas de miles de euros en IA mensualmente, pero es que nos aporta mucho más. Somos más eficientes, 24/7, voy a ser muy bestia, pero no se pone enferma. Cuando os caen los servidores tenemos un problema, pero es una realidad, las compañías lo van a utilizar, porque si no lo hacemos, lo hará la competencia. Es decir, no, yo no lo voy a hacer, por tal. No, es que tu competencia lo hará, y es una ventaja competitiva. Lo que tenéis que entender es que hay dos niveles de IA. Hay un nivel de IA ofimática, yo ahí recomendaría que utilizarais la mejor. La gente dice, no, es que la IA no me lo hace bien, no, utiliza la mejor, y todo el mundo sabe cuál es la mejor. Dos, IA a nivel operaciones, que esto va dentro de las operaciones de la empresa, que es ahí donde realmente puedes optimizar y tú tienes una ventaja competitiva como compañía. Y yo escucho mensajes de que todo es relativo, de que esto de la IA está sobrevalorado, que hay una burbuja. Yo llevo desde finales del 98, 97 en tecnología, es la más bestia que ha habido, es la más rápida que habrá, y el Papa ha hecho una encíclica de esto. Es que no es coña. Quería tocarlo después, pero es espectacular, ¿eh? O sea, ese tema es espectacular realmente. Yo veo que, bueno, no, la incorporación de la IA está acelerando la creación de nuevos productos, de nuevos servicios. Puedes crearlo más rápido, más fácil, ¿no? Puedes hacer un MVP, un prototipo, automatizaciones, agentes. Todo esto al final, ¿no? Puedes construir más rápido, con lo cual tienes más competencia, como decía Martí, más competencia, que al final lo que veo es que la validar cada vez está tomando como más importancia. Porque si no, al final tienes que incorporar la validación en, toda tu estrategia y de forma continuada para poder ser diferente. Porque al haber nuevos productos, nuevos servicios, tienes que mirar cómo te diferencias de la competencia, y hay muchas, ¿no? Hay muchas estrategias y tal, pero yo siempre, bueno, me apoyo en dos. Una es, bueno, analiza qué está haciendo tu competencia, sobre todo ahora con temas de la IA, para no hacer lo mismo. Y después analiza también qué están haciendo otros sectores, otras industrias, otras actividades diferentes a la tuya, pero que tú las puedas implementar. Esto es un concepto que a mí me gusta mucho utilizar, que es el concepto de la polimatía, que es el estudio, ¿no?, de diversas fuentes de distintas disciplinas. Es cómo incorporar de otros sectores, otras actividades, lo que esté yendo bien, incorpóralo en tu producto, para no ser una commodity más y para diferenciarte, porque al final yo creo que no se trata, ¿no?, de ser mejor o peor, sino ser diferente. Si eres diferente, no te comparan, ni mejor ni peor, pero incomparable. Eso es un tema muy importante en tu caso, que es muy distinto a los otros, que es que vosotros tenéis que formar a esas personas que mañana van a estar creando empresas, trabajando en ellas. ¿Cómo estáis introduciendo ya este tema, tanto en vuestros procesos internos como en la formación que le dais a los alumnos? Bueno, en la formación piensa que todo el tema, todo el tema de estrategia, ¿no?, empresarial y startups viene del mundo del emprendimiento, y dentro de la universidad es el ADN de la universidad. Todas las nuevas metodologías y todas las nuevas estrategias ya se comparten, como si dijéramos, a nivel de aula, pero un problema básico de la Universidad Española es los currículums, a lo que cuesta introducir una asignatura nueva en un título oficial. Esto, ¿cómo se está trabajando? Pienso tanto en tu campus como en cualquier universidad. ¿Cómo metes todo esto en los currículums con lo que cuesta cambiarlos? Y luego hay un tema. Pregúntale a cualquier profesor universitario si sabe lo que es un MCP, si sabe cómo funcionan los sistemas multiagénticos, un System of Records. El problema que está pasando con la IA es que va todo tan rápido que ni siquiera los que nos dedicamos profesionalmente a ello tenemos la capacidad de asimilar lo que sucede. Entonces, cuando tú vas a un sistema académico formal, donde los currículums los hacen a 24 o 36 meses y cambian en función del gobierno que gobierna, o sea, es imposible, creo yo, y yo soy muy crítico con ello, que desde un punto de vista táctico, estratégico es otro tema, se pueda intentar anticipar todo lo que está viniendo con la revolución que va a venir. De hecho, a raíz de tu comentario, acabo de acordarme una frase que escuché hace poco no sé si fue de Jeff Bezos o uno de estos, que decía que la IA acelera la selección natural. Joder. Entonces, el bueno
se dispara respecto a, digamos, la media, y el malo queda eliminado mucho más rápido. Dentro de eso, la pregunta es rápida. O sea, ¿en los currículos universitarios actuales de las ingenierías ya hay algo de IA? ¿O lo estáis metiendo? El Tecnocampus lanza este año un grado que se planificó hace 3 años, que es robótica e IA. Es decir, el Tecnocampus tiene una visión muy de profesionalizar a lo que son los estudiantes, y esta visión se tiene. Pero se tiene una visión muy de qué es lo que está demandando la sociedad, no teorías, no fumadas, sino qué es lo que está demandando. No, esto es importante. Perdón, Josep, que te he dejado. En las empresas que estás trabajando, ¿hasta qué punto estáis poniéndole, ya no en la parte de producción, que creo que estáis todos poniéndolo, sino en la parte de producto? ¿En dónde puedes estar cambiando tu producto con IA de cara a la oferta que le vas a hacer a tus clientes, sea los que sean? A ver, nosotros en Real Ventures acabamos de invertir la semana pasada en Bishoto, que es un agentic commerce. Sabéis que la E de e-commerce era comercio electrónico, es decir, el retail se disruptió cuando vino Internet porque podías comprar online. Pues ahora se puede comprar a través de un agente. La experiencia de compra no es la misma, no tienes que estar mirando tú, navegando. Tú le dices lo que quieres y él se busca la vida. Como te conoce y tiene una base de datos tuya muy buena, sabe encontrar, sabe dónde vas a ir, ¿no? Es como el tiendero que te conoce, que ya te da la ropa que quieres o el producto en el mercado, ¿no? Y eso, nosotros ahí, claro, es todo, la empresa es... Esta no es que es un nicho de mercado que se ha creado gracias a la agencia, a los agentes, ¿no? A la IA. Luego, desde el punto de vista tradicional, porque al final nosotros hacemos real economy, que es un poco... Nosotros, por ejemplo, en Europistachos trabajamos con modelos de gemelos digitales, básicamente que predicen lo que pasará en el futuro en el campo, porque regamos no en función de lo que le ha pasado al árbol, sino lo que le pasará, ¿vale? Y esto lo podemos hacer gracias a la tecnología, ¿no? Es un proyecto con el IRTA, que es un instituto público-privado, ¿no? Un poco como Tecnocampus, y al final ellos están de la mano con nosotros. Somos nosotros el grupo promotor, ellos básicamente tienen a los científicos que nos ayudan y obviamente coinvertimos conjuntamente, 80-20, y ya está. Al final yo creo que es muy fácil hoy en día, si tú tienes las ganas, más que nunca, de hacer productos tecnológicos escalables. La tecnología te permite eso. Antes necesitabas hacer una cosa que no era escalable, que era contratar programadores. Todo el mundo que ha tenido que contratar un programador ha visto que te permitía escalar, pero es lo menos escalable del mundo. El doble de programadores no programaban el doble, es menos. Además. ¿Sabes? Y es un poco la ventaja que tenemos ahora, ¿no? La tecnología ya no es un stopper. Sí. Bueno, es interesante lo que has hablado de la gente que compra por ti. Casualmente, la semana que viene, en el Barcelona Finance Hub, que sabéis es un proyecto de que dirijo también, tenemos una conferencia que se llama Del KYC al QYA. O sea, de conocer a tu cliente a conocer a tu agente, que es cómo vamos a trabajar en ese mundo donde tu agente va a hablar con otro agente. Porque al final el que te vende también es un agente. Sí, sí. Entonces tu agente comprador o tu agente va a hablar con el agente del banco que le va a hacer el alta, ¿no? Pero ya no va a ser mi persona, va a ser el agente de mi persona, ¿no? Entonces esto puede provocar un montón de cambios en producto, ¿no? Y hago otro salto con esto, que ahora vamos al mundo de la inversión, ¿no? O al mundo ya de los que están trabajando en IA. ¿Cómo encuentras el dinero? ¿Estáis encontrando? Ahora hablábamos de cómo usáis la IA o cómo usan la IA las startups. Bien, ¿hasta qué punto las startups que venden productos IA están obteniendo mejor, peor inversión, crecen? ¿Dónde estamos ahora mismo? Martí. Creo que aquellos que estaban haciendo un producto pre-IA le ponen al apellido IA a lo que están haciendo. Y hay una gran diferencia los que han emprendido ya 100% sabiendo que existe esta tecnología. Y eso canta mucho. Los productos pre-IA, yo tengo un proyecto es pre-IA, le pones el barniz o la capa por encima, que ayuda mucho más, ¿vale? Pero estamos lanzando un proyecto que es 100% IA, y lo alucinante es que en 2 meses tenemos el MVP a punto de salir, y es un producto que yo nunca hubiera soñado tenerlo. Lo cual son 2 tipos de realidades. Como inversor, yo los que busco que son IA puros y duros, yo ahora soy muy prudente. ¿Por qué? Porque creo que ya estamos llegando a las últimas fases. Y habrá mucho negocio, ¿vale? Habrá mucho negocio. Yo acabo de decir que en el año 2000 no habrá más negocios de Internet. Eso es lo que acabo de decir, ¿vale? Para que la gente se lo tenga claro. Lo que pasa es claro, que es muy difícil entender hacia dónde iremos. Hay un ejemplo que es Mark Andersen, de Andersen & Horowitz, que es uno de los mejores fondos más bestias que hay en Silicon Valley, que llegó a Silicon Valley en el 96 y dijo, joder, he llegado tarde, ya no habrá nada más. Y es un poco lo que nos está pasando a algunos inversores ahora, decir, no, sabemos que vendrán muchas cosas, pero no sabemos muy bien hacia dónde va.
Yo a nivel de inversión tuve la oportunidad de invertir en uno de estos grandes modelos hace 3 años, con lo cual es una suerte, porque son cosas que pasan una vez cada 20 años, eso no pasa cada año. Y a nivel de proyectos, ahora yo lo que estoy viendo son proyectos que tengan la IA realmente metida desde el minuto 1, no que sea una capa por encima. Vale, en ese sentido, una sensación que tengo desde fuera, en la inversión, es que los grandes fondos, bueno, o los fondos en general, están apostando a todas las barajas que pueden, de algún modo, ¿no? O sea, que ante la duda de cuál es el que va a funcionar, es una sensación desde fuera, pero que a lo mejor la pregunta va para ti, Mario, están asumiendo más riesgos en cuanto a diversificar. Voy a por muchas, porque no sé cuál la va a petar. O sea, de algún modo sabemos que la sensación que tengo va a aumentar el riesgo cuando invertimos en empresas como las que ha citado Mati. Aquí depende mucho del tipo de fondo. O sea, yo creo que hay fondos, por ejemplo, y de hecho es una crítica que tenemos a algunos de los fondos pre-seed, que vemos fondos invirtiendo en compañías de la nueva era IA a valoraciones muy altas, con ticket muy alto, para tener suficiente equity stake, y que eso obviamente asumes un nivel de riesgo-rentabilidad muy alto, a ver qué tal sale, porque esto sabemos que la media de exits en España está más cerca a los 30-40 millones que a los 200-300 que te dan esos números, pero bueno, esto como todo, o sea, la varita mágica y la bola de cristal no la tiene nadie. Y luego, por ejemplo, tenemos, pues, yo qué sé, fondos más pequeños que sí que estamos haciendo esa estrategia un poco más de spread and pray, ¿no? Nosotros, ¿cuál es un poco la tesis que tenemos por si alguno de vosotros os sirve, está emprendiendo y quiere contactarnos? Por un lado, sí que estamos poniendo bastante foco en lo que son compañías de software que llevan IA incorporada siempre y cuando se produzcan dos variables, ¿no? Por un lado, que sean, digamos, compañías de software vertical, es decir, nosotros no apostamos, y es una apuesta personal del fondo, en soluciones horizontales porque pensamos que ahí los grandes proveedores de modelos se van a acabar metiendo y eso es una guerra donde creemos que va a ser difícil que el player nacional de aquí gane a nivel internacional. Podemos estar equivocados, pero es un tema. Te voy a interrumpir un momento en el discurso y luego sigues. La solución que has citado tú de comercial que te permite ganar 3 veces más, ¿es un producto que has comprado o lo habéis desarrollado internamente? Es un LLM genérico, bueno, son 3 cosas, bueno, es Eleven Labs, uno de los LLMs y desarrollado internamente. Te lo digo porque ese es un tema preocupante. Sí, que tú hablas de productos verticales. Claro. Y esta es la segunda parte, ¿no? Sí. Y la segunda derivada es, una cosa es el proveedor del LLM y otra cosa es cómo tú integras eso en procesos, teniendo en cuenta que las grandes empresas, especialmente grandes, en pequeñas es distinto, pues te tienes que integrar en procesos, tienes que ser compliant, tienes que ser... Entonces, por ejemplo, nosotros también nos gusta un tipo modelo, que esto, por ejemplo, lo comentó Sequoia a inicios de año, que es el Service as a Product, donde yo de repente voy cogiendo diferentes proveedores de LLMs, herramientas, paquetizo eso, hago soluciones un poco más a medida, especialmente para compañías grandes, y luego si soy compliant a nivel de SOC 2, si cumplo con un RGPD, si permito de alguna manera securizar los datos para que sea compliant en cuanto al AI Act, no sé, lo que sea, pues sí que es cierto que son negocios donde te puede venir un Eleven Labs el día de mañana y obviamente montarte una solución ad hoc para ti, pero claro, su modelo es ser el de infraestructura, no ser el consultor que te la implementa. Entonces, el problema que veo aquí, un poco traduciendo, que es o tú tienes técnicos buenos dentro de casa sí, o tienes siempre una solución. sí, sí. Porque esto es como al principio de Internet, ¿es quién te ha hecho la página web? No, mi sobrino que domina mucho Internet y ha sabido. Pero pasa lo mismo, es decir, yo que tengo dentro de la empresa, tengo alguien de sistemas, pero le estás pidiendo que sepa integrar APIs, sepa integrar cosas, y ahí hay un freno realmente. Y por eso hay cierto espacio a los verticales que estaba diciendo. O sea, ¿tú crees que lo hay realmente? O sea, que para el típico chatbot o como le quieras llamar, de tema comercial, no todo el mundo se lo va a desarrollar internamente en 2 patadas. No. Por mucho que el vibe coding, el técnico diga, no, yo lo hago, ya, pero cumple con todos estos requisitos, que sea resiliente. Y que luego hay un tema cultural, es decir, que las grandes organizaciones, para que te aprueben algo, estate tú pendiente de la asunción de riesgos distintos. Claro, tú eres el CEO de una empresa de estas y empiezas a hacer un proyecto ad hoc in-house de estas características, tú sabes que si el proyecto no sale, pues a lo mejor sale fuera. No, pero es más fácil externalizarlo a un tercero, hacer una POC, a ver qué tal, y a partir de ahí decides si sigues con este o si lo haces in-house. La duda que tengo yo respecto a los verticales es que cualquier vertical que digáis, hay ahora mismo 20 startups haciéndolo. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo aciertas o no? o si, ¿cuáles van a vivir? Porque no puede haber 20 que hagan lo mismo.
mismo, ¿no? Aquí veo un problema grave para los fondos en este aspecto Complicado. a la hora de apostar, ¿no? No sé si me estaban mirando mal con las tazas. ¿Estamos mal de tiempo? Vale, es que me dijeron cuando salierais estábamos mal de tiempo. Vale, perfecto. Oye, yendo a lo mismo. ¿Cómo estáis notando vosotros dentro de la banca? Claro, en el fondo de inversión lo ve primero. Sí. Ese tema. Es otra realidad. Nosotros lo que sí que puedo decir, que sí que tenemos startups, gestionamos startups de diferentes sectores, y los que no están 100% en la IA o tienen claramente un factor diferencial de la IA, les cuesta en las rondas de capital. De todos es sabido, ¿no?, que los grandes fondos ahora todo IA, y eso sí que lo vemos, tienen más dificultad. Nosotros, como somos agnósticos en cuanto a sector, momento, fase de la startup, lo que intentamos es acompañar financieramente a todas. Pero sí que vemos en el tema de la inversión, si no claramente te diferencias con el tema de la IA, pues hay un poco de sequedad a nivel de inversión. ¿Y queda hueco, pregunta a todos, para la empresa convencional? Sí. La que no usaría... Hay inversores que les encanta. Bueno, de hecho, vosotros apostáis nosotros, mucho por... de hecho, la mayoría de los LPs son fundadores de empresas tecnológicas que vienen a invertir para diversificar, porque dicen, estoy en un sector súper disruptivo y lo que sé seguro es que los perros comen cada día y van a seguir comiendo cada día, ¿sabes? O la cosmética, aunque venga una crisis, la gente seguirá poniéndose las cremas en la cara. Y eso un poco lo que buscamos. Ahí es donde la escalabilidad del negocio, que al final es lo que hacemos cuando invertimos en startups o scale-ups, lo que buscamos claramente es que sea un modelo escalable. Y ahí es donde yo creo que lo que decías de la selección natural, ¿no? La startup scale-up que sea AI enabled first, esa ganará, porque necesitará mucho menos recursos o centrar esos recursos en vender, ¿no? Que es lo que las empresas de consumo tenemos que hacer, vender. En vender usando inteligencia artificial también. Exacto, como sea. Sí, perfecto. Oye, si queréis, tenéis algo que decir para acabar antes de que estos señores nos echen del escenario, alguno de vosotros. Bueno, yo como he pasado por emprendedor y ahora soy inversor, aquí todos los emprendedores que están en la sala, yo os animo que estudiéis algún nicho de mercado donde vosotros con una o dos personas y la IA podáis disruptirla, porque yo creo que es el momento en la historia donde es más fácil hacer una startup, ¿no? Y luego tenéis herramientas no dilutivas que seguramente los bancos os van a dar para que no tengáis que buscar todo el día inversores, que es un trabajo un poco... Ya sé que nosotros vivimos de esto, pero yo creo que focus en vender, en hacer producto, y yo creo que ahora es un Aquí momento. tengo como emprendedor antiguo la diferencia entre desarrollar el MVP hoy con herramientas como las que todos conocéis a desarrollarlo hace 20 años. No hay color de cara a empezar un proyecto nuevo. Oye, bueno, yo creo que también, a ver, en las startups a la hora de implementar la IA, ¿no? Yo creo que también es un conjunto, es la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y la inteligencia humana, pues para hacer, ¿no?, modelos de negocio con propósitos sostenibles y con impacto, que generen impacto. Pues no hay que olvidarlo. Mira, para acabar, antes con Martí hablábamos de los creadores de los grandes LLMs que todos conocemos, que la diferencia que uno triunfe frente a otro puede ser justamente la persona que lo lidera. Sí. Total. Y esto se está viendo claramente en el mercado. Pues me parece un comentario muy importante al final. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias. Ha estado muy bien. Espero que lo hayáis pasado bien.